Voy a tener mi propia trampa. Pero eso no es de que sí que me fregan las copas. Entonces vamos a iniciar esta clase de actividad ya de lleno, lo que es el reconocimiento arquetípico y activación linfocitaria. Entonces, las células que reconocen antígenos son el linfocito T a través de su TCR, el linfocito B a través de su BCR y las células natural killer a través de su receptor activador. Con las tres células, los tres linfocitos que reconocen antígenos. Entonces, para que se reconozca el antígeno, va a ser necesario varias moléculas, no solo MITA, no solo el TCR o el BCR.
Entonces, el reconocimiento antigénico, vamos a hablar del linfocito T helper, algo similar va a ocurrir con el linfocito T citotóxico. Son 3 grupos de moléculas que participan en esto que es el reconocimiento antigénico. El principal grupo es lo que se llama como tal de reconocimiento antigénico, que está dado ¿por quién? Por el TCR. Ya lo conocemos al TCR, el receptor de la célula T, que es la principal molécula que reconoce el epítope que le es presentado. A su ladito el CD3 y a su ladito el CD4. Esas 3 moléculas son las que conforman las moléculas de reconocimiento antigénico. Adicionalmente hay otras, sí, las coestimulatorias, CD28, CTLA4. Hay otras de adherencia celular, el LFA2, que es el CD2, el LFA1, que es el CD11A/18. ¿Ya? O sea, son 3 grupos de moléculas que participan en el reconocimiento antigénico por parte de los linfocitos T. Es más algo. Entonces, estas moléculas van a reconocer el antígeno, que le es presentado ¿por quién? Por una célula presentadora de antígenos profesionales. A través de sus complejos mayores de histocompatibilidad 2, presenta el péptido antigénico que es extracelular a los linfocitos T helper. Entonces, lo reconoce con el TCR, el CD3 y el CD4. Vamos a ver cómo es este reconocimiento. Participan en ellas el CD28-CTLA4 que se une con el B7. El LFA2 que se une con el LFA3 y el LFA1 se une con el ICA1. Estos de acá, los linfocitos T helper, actúan como receptores, digamos como chapa de una puerta, receptor. Y estos de acá, estas moléculas, de la célula presentadora de antígenos, actúan como ligandos, como llaves, La llave abre la chapa de una puerta y entonces alguien puede ingresar para ir a realizar sus funciones dentro de su casa. Algo similar, ¿ya? Los ligandos, las llaves, son esta parte del macrófago y los receptores son esta parte de los linfocitos T helper, ¿ya? Receptores son las chapas. Algo similar va a ocurrir con el linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico también tiene las moléculas de reconocimiento antigénico, el TCR, el CD3 a su ladito, y a su ladito ya no es el CD4, sino el CD8. Las 3 son reconocimiento antigénico. Y de otro lado también tiene las coestimulatorias, CD28, CTLA4, y las moléculas de adherencia celular, el LFA2 y el LFA1, ¿ya? Y de este lado los mismos ligandos. El B7, complejo mayor de histocompatibilidad 1 va a ser acá 1, una célula blanco, un antígeno intracelular, presente el epítope al complejo, a través del complejo mayor de histocompatibilidad 1 al TCR, ¿sí? Y estos ligandos, el LFA3 y el ICAM1-2, igual que la célula presentadora de antígenos profesionales, de una manera muy semejante. La diferencia es que es complejo mayor de histocompatibilidad 1. Y es así como el linfocito T citotóxico va a reconocer específicamente a un antígeno intracelular, ¿sí? El reconocimiento antigénico por el linfocito B, ya sabemos, está dado por el BCR, receptor de la célula B, que está conformado por una molécula de inmunoglobulina D y una molécula de inmunoglobulina M, ¿sí? Que van a reconocer un antígeno extracelular soluble, que está suelto. Para que este reconocimiento se dé, a su lado se necesita de estas moléculas, estas 2 moléculas, la inmunoglobulina alfa y la inmunoglobulina beta, que le ayudan a reconocer, son correceptores. Así reconocen los linfocitos B. Y la tercera población de linfocitos, las células natural killer, van a reconocer antígenos a través de su receptor CAR, receptor activador killer, que es lo mismo de decir el NKR/P, receptor natural killer de polisacáridos, porque van a reconocer ¿qué cosa?
un polisacárido que se expresa en la membrana de una célula blanco X, una célula blanco o diana, al cual ha ingresado un microorganismo intracelular, y en ese procesamiento es que se expresa el polisacárido en la membrana de esta célula, ¿ya? Cual es reconocido por el CAR de la célula natural killer. Ya después haremos solo células natural killer y haremos después solo linfocitos B. Ahora lo que más vamos a tratar es el linfocito T helper, ¿ya? Cómo es que reconoce el antígeno y cómo es que se activa el linfocito T helper. Más o menos una célula presentadora de antígenos profesionales tienen en su membrana alrededor de 1 millón de moléculas del complejo mayor histocompatibilidad, tremendo número. Y un linfocito T helper tiene en su membrana alrededor de 30.000 a 40.000 TCRs. 30.000 a 40.000 TCRs, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se da la presentación antigénica? Tenemos acá en la parte superior una célula presentadora de antígenos profesionales que tiene moléculas del complejo mayor histocompatibilidad 2, cadena alfa y cadena beta del complejo mayor histocompatibilidad 2, y está presentando ¿qué cosa? Un péptido antigénico extracelular. A través de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad 2 se presentan péptidos antigénicos extracelulares. ¿A quién lo presenta? Al TCR, acá tenemos el TCR, cadena alfa, cadena beta, al TCR de un linfocito T helper, CD4 positivos. Al ladito del TCR están las moléculas de lo que se llama el CD3, que son 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Estas tienen 5 componentes. Los más importantes son estas dos épsilon, ¿ya? Que tienen unas colas citoplasmáticas largas. Estas son las más importantes. Estas gamma, delta, no son tan importantes. Y más a su ladito está esta otra molécula que es el CD4. Entonces, el reconocimiento antigénico es como tal, fundamentalmente por el TCR que lo reconoce específicamente, y con ayuda, con colaboración de este componente que es el CD3, estas proteínas que es el CD3, y el CD4, ¿ya? Todo eso participan en el reconocimiento antigénico. De una manera muy semejante, el linfocito T citotóxico, CD8 positivos, con su TCR, va a reconocer un péptido antigénico intracelular que le es presentado por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 de una célula blanco o diana, ¿sí? El TCR del linfocito T citotóxico, a su ladito tiene también 5 proteínas que conforman el CD3, 1, 2, 3, 4, 5. Las más importantes, la épsilon que vamos a ver. Y a su ladito, ya no el CD4, sino el CD8. El CD8. Todo eso participa en el reconocimiento antigénico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa una vez que se reconoce al antígeno, al péptido antigénico en forma específica? El TCR con el CD3 y el CD4 participan, el linfocito T helper. Todo esto se internaliza hacia el citosol del linfocito T helper con el péptido antigénico. Y lo que hacen es tocar, activar a unas proteínas llamadas tirosinquinasas, tirosinproteinquinasas, como el LSK. Lo activa. Es una proteína, es una enzima que está inactiva y la va a activar. Esta lo que hace es desprender fósforos, es como una cajita de fósforos, ¿ya? Entonces, estas tirosinquinasas lo que hacen es fosforilar, añadir fósforo a otras proteínas. ¿A cuáles otras proteínas? A la cadena épsilon que les he dicho del CD3. El CD3, acá tenemos cadenas épsilon del CD3. Estas cadenas son largas, se llaman colas citoplasmáticas largas. Largas en el sentido de que tienen hartos aminoácidos tirosina. Aminoácidos tirosina que van a ser fosforilados por estas tirosinquinasas. Le van a añadir fósforo, ¿sí? Fósforo. Y después van a traer a otra proteína llamada el SAP70 que queda también fosforilada, ¿ya? Y el SAP70 va a constituir lo que se llama la proteína de disparo, de activación de los linfocitos T helper.
A partir de ahí se van a fosforilar una serie de proteínas que van a constituir 4 grandes vías de señalización. 4 grandes vías de señalización, de activación de los linfocitos T helper. Todo consiste en ¿qué? En fosforilar, añadir fósforo. Fósforo es como prender una cocina con el fosforito, prender fuego, y a partir de ahí pues se activa una cocina, se activan los linfocitos T helper en este caso. Estos eventos de fosforilar van a llevar en general a 4 grandes actuaciones a nivel de los linfocitos T helper. Uno es desencadenar estos eventos de transducción de señales. Segundo, activar a los llamados factores de transcripción. Tercero, hacer expresar genes. Genes que tienen que ver al final con ¿qué? Con 4, sintetizar proteínas. Para eso se activa un linfocito T helper, ¿ya? Al final de cuentas, ¿para qué es todo se produce eso? Para sintetizar proteínas. Todas nuestras células están hechas para cumplir determinadas funciones. Esas funciones, ¿cómo las cumple? La síntesis de determinadas proteínas. Depende qué genes se expresen esas células para que sinteticen tales proteínas, proteínas que están hechas para funcionar en base a lo que le dicta esa célula, ¿sí? El linfocito T helper, ¿para qué está hecho? Está hecho para producir proteínas. Proteínas el T helper 1, ¿para qué? Ya sé que produce básicamente interleucin 2, gamma interferón. Para eso es que se activa, para producir esas proteínas que van a cumplir esa función de los linfocitos T helper, que después van a desencadenar la respuesta inmunitaria adquirida. Los eventos de transducción de señales tienen dos vías de activación. Una primera señal de activación del linfocito T que se llama calcio dependiente. En esta interacción el complejo mayor histocompatibilidad 2 con el epítope y va a ser reconocido por el TCR, CD3, CD4. Esto conlleva que se activen 4 grandes vías de señalización o llamadas también 4 grandes vías de transducción de señales. Vía del inositol trifosfato, vía diacilglicerol, vía RAS y vía RAP. Y hay una segunda señal de activación del linfocito T que es calcio independiente, que consiste en la interacción del B7 con el CD28, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Esta segunda señal lo que va a hacer es ayudar en la fosforilación de las 4 vías de señalización dependientes de la primera señal. Van a ayudar a activar. Entonces, una vez que se dan la activación de las vías de señalización, después que se va a activar los factores de transcripción. Hay varios factores de transcripción. El fundamental es el factor nuclear kappa beta. Estos factores de transcripción se van a activar, se van a fosforilar, pasan al núcleo de la célula y ahí van a hacer expresar determinados genes. Genes que al final van a codificar, van a llevar un mensaje de transcripción para sintetizar una proteína. Por ejemplo, esa proteína se llama interleucin 2. Los linfocitos T helper 1, ¿qué es lo que producen? Interleucin 2 fundamentalmente o gamma interferón. Para eso están hechas esas células. Para eso es que se activan, para eso es que se fosforilan. Entonces, esto que es aparentemente complejo, es mucho más complejo que esta diapositiva, para que se vea por arriba la célula presentadora de antígenos, abajo el linfocito T helper. Y entonces hay una primera señal de activación, complejo mayor histocompatibilidad, péptido antigénico, el TCR con el CD4 y el CD3 azuladito. Una vez que se internalizan, se activan a las tirosinquinasas, como el ICK, y esta una vez activado, obtiene bastantes fósforos que los van a introducir ¿dónde? En aminoácidos tirosina, fundamentalmente de la cadena epsilon del CD3. Y después se fosforila al SAP70 y a partir de esta fosforilación se va a fosforilar en cadena una serie de proteínas que van a constituir 4 grandes vías de activación, de fosforilación, vías de señalización o transducción de señales. El RAS-GTP, el RAP-GTP, el diacilglicerol,
y el inositol trifosfato. Este inositol trifosfato saca calcio del retículo endoplásmico para que el calcio cumpla diversas funciones y por eso se llama esto la primera señal calcio dependiente, ¿ya? Pero es calcio dependiente solamente para el inositol trifosfato. Esa es la primera señal de activación, ¿ya? Esta vía RAS-GTP, el inositol trifosfato y el diacilglicerol se suceden fosforilación de una serie de proteínas, se fosforilan enzimas, RK, JNK, y después se va a activar a quién, se va a fosforilar a quién, a los factores de transcripción, el principal el factor nuclear kappa beta. Esta proteína pasa al núcleo de la célula y en el núcleo de la célula están nuestros ácidos nucleicos, DNA y RNA, y va a tocar determinados genes del DNA y va a ser expresar, que se expresen esos genes, va a transcribir una señal, va a hacer formar un RNA mensajero que va a llevar el mensaje de toda esta cadena de eventos para que al final se sinteticen proteínas a nivel de los ribosomas y esas proteínas van a cumplir la función de estas células. Y este es el linfocito T helper 1. ¿Para qué está hecho el linfocito T helper 1? Fundamentalmente para producir las proteínas interleucin 2 gamma interferón A, entonces va a ser expresar el gen de interleucin 2 para producir la interleucin 2. ¿Ya? También va a producir el receptor para interleucin 2 que se expresa acá en la membrana de esta célula. Cuando se han producido esas proteínas, se ha producido el receptor y ahí se expresa el receptor, se dice que este linfocito T helper, ya hablemos uno, está activo. Ya se activó, ya se fosforiló, ya cumplió su función de producir proteínas. Esta primera señal se va a ver reforzada por una segunda señal. Esa segunda señal de activación va a estar dada por quién? Por el B7, B7-1, B7-2 por parte de la célula presentadora de antígenos, que se une con el CD28 del linfocito T helper. ¿Sí? Y producto de esta interacción, al final se lleva a la fosforilación de determinadas proteínas. Fosforilación, vamos a ver después cómo actúa esto, que van a ayudar a fosforilar estas cuatro grandes vías, ¿ya? A fosforilar estas cuatro vías. Entonces, una segunda señal de activación. Los linfocitos T helper. Los factores de transcripción, el principal, el factor nuclear kappa beta, tiene tres componentes, el IKB, el P65 y el P50. Cuando se fosforila, se le agrada fósforo, lo saca al IKB. Lo saca al IKB, queda solito el P50 y el P65, y así se trasladan al núcleo de esta célula. Hablamos del linfocito T helper. Y ahí es donde va a ser expresar genes, ¿no? Genes. Nuestros ácidos nucleicos DNA están compuestos por genes, ¿sí? Una célula, ¿cuántos genes tiene? Más o menos 20.000 genes. Y dentro de esos hay genes que van a codificar para producir las interleucinas, ¿sí? Eso va a tocar el P50, P65. Lleva un mensaje, una transcripción. Voy a transcribir un mensaje a través de los ácidos nucleicos del DNA. ¿Cuál es ese mensaje? Formar un RNA mensajero que al final va a llevar el mensaje para formar una proteína que es la interleucin 2. Eso que hemos dicho de activación de los linfocitos T helper, de fosforilación, no solamente está dada por esa primera señal, esa segunda señal, está dado para varios eventos, ligando receptor. Por ejemplo, interleucin 1, cuando activa sobre su receptor de interleucina 1, interleucin 1, o el factor de necrosis tumoral, cuando actúa sobre su receptor del factor de necrosis tumoral, al final de cuentas también ellos actúan ¿para qué? Para actuar sobre una determinada célula y a esa célula se le producir una función, ¿sí? La interleucin 1 va a activar, va a hacer fosforilar varias vías de señalización distintas a las que he mencionado, NEMO, IKU, etcétera. Al final también toca el factor nuclear kappa beta, miren, y el P50 y el P65 se trasladan al núcleo de esta célula, hacia ácidos nucleicos, y va a hacer expresar otro tipo de genes, no van a llevar el mismo mensaje, ¿ya? Este ya va a llegar otro mensaje va a llevar y va a hacer expresar un determinado gen. ¿Qué es lo que va a hacer la interleucin 1 sobre una célula? Bueno, es proinflamatoria, va a hacerle producir proteínas proinflamatorias, ¿sí?
Y el factor de necrosis tumoral también va a activar otras vías de señalización distintas, otros factores de transcripción que van a pasar al núcleo, a los ácidos nucleicos, y también le van a hacer producir otro tipo de proteínas, ¿sí? O sea, es para que vean nomás que las vías de señalización y activación, los factores de transcripción, el hecho de tocar genes, producir proteínas, son eventos comunes a muchas células, así funcionan nuestras células, ¿ya? Pero las señales son distintas. ¿Qué es lo que hace que un linfocito T helper sea T helper 1 o T helper 2? Yo les he dicho que la inmunidad adquirida básicamente es inmunidad celular o inmunidad humoral, ¿sí? Son los dos grandes tipos de respuesta inmunitaria de inmunidad adquirida. ¿Y qué hace que el linfocito T helper se diferencie en T helper 1, que es responsable de inmunidad celular, o bien en T helper 2, que es responsable de inmunidad humoral? En cierta manera ya lo he dicho anteriormente. Entonces, tenemos acá una célula dendrítica, una célula presentadora de antígenos profesionales, y acá tenemos nuestro linfocito T helper, que va a estar en un estado indiferenciado T helper 0, ¿sí? Y entonces se produce la primera señal de activación, complejo mayor histocompatibilidad, péptido antigénico y el TCR. Primera señal de activación. Segunda señal de activación, CD8086, que es lo mismo decir B71, B72, que interacciona con el CD28, ¿sí? Segunda señal de activación del linfocito T helper. Y la tercera señal va a estar dada por ¿quién? Por la interleucin 12. ¿Y por qué se produce interleucin 12? Cuando esta célula dendrítica captó a una bacteria intracelular, esta célula dendrítica va a producir más interleucin 12. Se entiende que hay vías de señalización, que hay genes que codifican para producir interleucin 12. Interleucin 12 que tiene su receptor en los linfocitos T helper 0. Y producto de estas tres vías, de activación del linfocito T helper, pero fundamentalmente de interleucin 12, es que el linfocito T helper, este linfocito T helper que está en un estado indiferenciado 0, va a producir interleucin 2 y gamma interferón. Y ahí es que este linfocito T helper 0 se va a llamar linfocito T helper 1, ¿ya? T helper 1. Fundamentalmente por la acción de interleucin 12. Linfocitos T helper 1 que van a desencadenar, y vamos a ver después, una respuesta inmunitaria celular encargada de ¿qué? De eliminar todo lo que es microorganismos intracelulares, dentro de ellos bacterias intracelulares. De otro lado, tenemos condición parecida. Una célula dendrítica interdigitante, una célula presentadora de antígenos profesionales, un linfocito T helper en estado indiferenciado, complejo mayor de histocompatibilidad presentando un antígeno al TCR, las moléculas es la segunda señal de activación, CD80, 86 o B71, B72, es lo mismo con el CD28, segunda señal de activación. Pero hay una tercera señal que está dada por ¿quién? Por la interleucin 4. Interleucin 4 que se produce por acción de ¿qué? De una bacteria extracelular. Ingresó una bacteria, fue captada por esta célula dendrítica interdigitante, lo procesó, al final se expresó genes que codifican para producir interleucin 4, que tiene receptores en estos linfocitos T helper 0. Por acción fundamental del interleucin 4 es que va a producir esta interleucin 4 también, interleucin 10, vamos a ver ahí otras, y todas estas interleucinas son los que participan. Una vez que se han producido, este linfocito T helper se llamará linfocito T helper 2. Linfocito T helper 2 a través de estas citocinas que participan en un tipo de respuesta inmunitaria adquirida que es la humoral, que es encargada de ¿qué? De eliminar microorganismos, dentro de ellos bacterias extracelulares, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver en las clases siguientes, lo que es inmunidad celular y lo que es inmunidad humoral, pero este es el eje, el centro de ver cómo es que se originan estas respuestas. Hay algunos detalles más todavía aún, sí. El linfocito T helper 1 tiene su TCR, tiene su CD28, primera señal de activación, el CD28, segunda señal de activación,
el receptor para interleucin 12, tercera señal de activación. ¿Ya? Al final hemos dicho que activan 4 grandes vías de señalización, después el factor de transcripción nuclear capa beta principal. Pero cuando actúan de esta manera como interleucin 12, se va a activar una vía de señalización distinta, la MAF quinasa P38, y esta vía va a fosforilar a este factor de transcripción, el TBET, así se llama el factor de transcripción. Factor de transición que igual va a pasar al núcleo de la célula para hacerle producir ¿qué cosa? Hacer expresar genes que al final codifican para producir nuevamente interleucin 2 y gamma interferón, que lo producen los linfocitos T helper 1, ¿ya? Entonces, si bien hay una primera señal y una segunda señal, hay un factor de transición, factor nuclear capa beta que hizo producir esto, esto es mayormente reforzado por la acción de interleucin 12 a través de esta vía de señalización, a través de este factor de transcripción TBET. El factor de transcripción TBET es el que también ayuda a identificar, a definir a los linfocitos T helper 1. Y por el lado de los linfocitos T helper 2 también tienen su TCR, también tienen el CD28 y también van a tener el receptor para interleucin 4, que ya lo he mencionado. De la interacción de los tres se va a activar unas vías de señalización MAF quinasa EEDK, que es distinta a esta, MAF quinasa P38. Y esta vía de señalización va a fosforilar un factor de transcripción llamado GATA3. GATA3 que queda fosforilado y va a pasar al núcleo de esta célula para hacer expresar genes que van a codificar para producir estas proteínas. Interleucin 5, interleucin 13, interleucin 4, interleucin 10. Quienes no quieren atenderse pueden salir, señorita. Si está usted conversando, se sale, ¿ya? ¿Sí? Entonces se producen estas interleucinas que son productos de quién? Del linfocito T helper 2, linfocito T helper 2, ¿ya? ¿Encargado de qué? De eliminar microorganismos extracelulares. Digamos. Y entonces, nuevamente reiterando, tengo acá una célula presentadora de antígenos profesionales, una célula dendrítica, entró un microorganismo extracelular y producto de esto es que se produce la interleucin 4, que hace que los T helper 0 se diferencien del T helper 2. Estos producen interleucin 4, interleucin 10, interleucin 13, que son responsables de generar una respuesta inmunitaria humoral encargada de eliminar estos microorganismos extracelulares. Pero si entra un microorganismo intracelular a esta célula presentadora de antígenos profesionales, se va a producir interleucin 12. Interleucin 12 que va a ser diferenciada a los T helper 0 en T helper 1. T helper 1 que producen fundamentalmente interleucin 2 gamma interferón, que van a generar una respuesta inmunitaria celular con el fin de eliminar ¿a quién? A los microorganismos intracelulares, ¿ya? Intracelulares. Pero los linfocitos T helper no solamente son el 1, el 2, sino también son el T helper 17 y el T helper 9. El linfocito T helper 17 se origina también a partir de un linfocito T helper 0, sobre la cual actúan tres interleucinas o 3 citocinas. 23, interleucin 6 y el factor beta transformante de crecimiento. El accionar de los tres lo hace diferenciar a T helper 0 y T helper 17, que produce fundamentalmente interleucin 17 y que tiene que ver con procesos de inflamación y de autoinmunidad, pero también interviene en la defensa, vamos a ver después. Y el linfocito T helper 9 también procede de un estado indiferenciado del linfocito T helper 0. Por acción conjunta de interleucin 4 y el factor beta transformante del crecimiento, el TGP se transforma en T helper 9, que va a producir fundamentalmente la interleucin 9 y que ayuda también en la inmunidad tumoral para eliminar, sobre todo, estos gusanos helmínticos, ¿ya? Entonces, el factor beta transformante del crecimiento va a intervenir en qué? En la generación de linfocitos T helper 9, en la generación de linfocitos T helper 17 y también vamos a ver en la generación de los linfocitos T regulatorios, los TREC. Ahorita vamos a ver eso.
Hay otras vías de señalización también. Es bien complejo esto de las vías de señalización, pero hay que ir aprendiendo. Hay unas proteínas que van a constituir vías de señalización, mTORC, T-O-R-C, TORC. Entonces, hay un mTORC1 que cuando se fosforilan van a generar bien T-helper1 o T-helper17. Hay otro TOR C2 que va a ayudar a generar dos linfocitos T-helper2. Y cuando no se expresa ningún TOR, estos van a ir más a linfocitos T-regulatorios. ¿Ya? O sea, hay toda una serie de equilibrios en esto, en lo que es vías de señalización. Acá para que se recuerden nuevamente los factores de transcripción. El linfocito T-helper1 como principal factor de transcripción, el TB. El linfocito T-helper2 como principal factor de transcripción, el GATA3. Y la interleucina y el T-helper17, su principal factor de transcripción, el ROR gamma T. ROR, ¿ya? Entonces, cada uno tiene bien definidos algunos factores de transcripción. Los factores de transcripción son los que definen al final de cuentas qué proteínas van a producir, ¿no? Van a transcribir ese mensaje. Los linfocitos T-helper1, y ya he dicho, generan básicamente inmunidad celular encargada de eliminar microorganismos intracelulares, bacterias intracelulares, hongos intracelulares y los virus son intracelulares. Y los T-helper2 fundamentalmente están hechos para generar inmunidad humoral encargada de eliminar todo lo que es microorganismos extracelulares, bacterias extracelulares, parásitos extracelulares, hongos extracelulares. Y los T-helper17, que al final van a producir interleucin 17 que va a atraer neutrófilos, y estos van a participar también en la eliminación de lo que es bacterias extracelulares, hongos extracelulares. Los neutrófilos ayudan a eliminar todo lo que es microorganismos extracelulares, y ahí están comprometidos los T-helper17. Y ahora veamos los TREC, los linfocitos T regulatorios. Los linfocitos T regulatorios pueden ser naturales o pueden ser inducibles. Los naturales son los que proceden del timo. En el timo hemos dicho que maduran los linfocitos T, ahí salen linfocitos T maduros, salen células natural killer maduros y salen también TREC maduros, linfocitos T regulatorios maduros. ¿Cuándo es maduro? Cuando expresan sus marcadores de membrana como el CD4 y el CD25. Son los dos marcadores de los linfocitos T regulatorios y que tienen también un factor de transcripción bien definido, que es el FOXP3. El FOXP3 es el factor de transcripción de los linfocitos T regulatorios. Pero hay otros tres que son inducibles, que tienen CD4, que tienen CD25 y que tienen el FOXP3. Estos inducibles se van a diferenciar a partir de quién, del linfocito T helper 0. Linfocito T helper 0 que por acción, ahí acá nuevamente, del factor beta transformante del crecimiento solo, lo va a hacer diferenciar en un linfocito T regulador inducible. Es inducible, se forma a partir del T helper 0 por acción del factor beta transformante del crecimiento. ¿Y qué es lo que hacen los linfocitos T regulatorios? Ustedes pueden ver acá los naturales, un stop, y acá los inducibles, al final de cuentas, otro stop. ¿Qué es lo que van a parar? ¿Qué es lo que van a frenar? La activación, la fosforilación ¿de quién? De todos los linfocitos T, células natural killer, que se llaman los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T helper 1, los linfocitos T helper 2, de todos los linfocitos T, ¿sí? Eso van a frenar, ¿ya? Cuando ya no se quiere respuesta inmunitaria, entran en accionar los T regulatorios para frenar la respuesta inmunitaria. Hasta acá esta primera partecita y después 2 minutitos y seguimos con moléculas coestimulatorias, ¿ya?
Palmieres, ¿no? Llegó Sí, sí. de la D y ahí están vamos. Vamos. Ya. Esa es una llamadita de parte mía para pasarles de esta fase de día. ¿Ya? Sí. Sí.
No, no sé, tal vez no, no. Sí, yo también me estoy con mi madre, yo no me quedo. Yo no puedo. La permanencia es hecho. Está hecho, no sé. Si no, tienen que quedar. Ya, continuaremos. Entonces, dijimos que, a ver, en la activación de los linfocitos T que están acá abajo, por parte de las células presentadoras de antígenos, participaban en esta primera señal. ¿Sí? Complejo mayor histocompatibilidad péptido, que es la primera señal de activación. Y había una segunda señal de activación que era dada por B71, B72 con el CD28. Y esta constituía la segunda señal de activación de los linfocitos T. Entonces, acá de verdecito he puesto otras moléculas que participan en la activación del linfocito T. La principal es la interacción B71, B72 sobre el CD28, que dijimos ayudaba a fosforilar las 4 vías de señalización dadas por esta primera señal. Pero sucede que también hay otras proteínas de contacto que ayudan en la función coestimulatoria activadora de fosforilar. De un lado, de la célula presentaria de antígenos, el CD40, sobre el CD40 ligando acá, el LFA3 acá, el LFA2 en el linfocito T, el BCAM1 por este lado, sobre el BLA456 a nivel del linfocito T, el B7H sobre el ICOS en los linfocitos T. Todas estas son moléculas coestimulatorias activadoras de fosforilación que tienen actividad tirosinquinasa. Actividad tirosinquinasa. Las tirosinquinasas que hacen es fosforilar. ¿Y qué es fosforilar? Es activar. En este caso, activar los linfocitos T. Pero de otro lado, también hay proteínas de membrana que en lugar de activar van a inhibir la activación de los linfocitos T. Por ejemplo, y la principal señal inhibitoria va a ser B71, B72, lo mismo que acá, que interactúa con el CTLA4 y esta es la primera señal inhibitoria que inhibe la activación. ¿Ya? Voy a apagar esto. Y así como esa, hay otras señales también que inhiben. Acá hay CAM1 y CAM2 sobre el LFA1, señal inhibitoria. Y también hay el rojito opuesto al CD22 sobre el CD45, también señal inhibitoria. ¿Ya? Entonces, así como hay señales activadoras de fosforilación, hay señales inhibitorias, que tienen actividad tirosin-fosfatasa. ¿Qué es fosfatasa? Sacar un fósforo, sacar los fósforos, tirosin-fosfatasa. Por lo tanto, van a frenar, van a regular la activación de los linfocitos T. Van a regular en buena cuenta la respuesta inmunitaria. Entonces, ¿cuándo se expresan primero estas señales coestimulatorias activadoras fosforiloras? En un primer momento, cuando se está presentando el antígeno, tienen que expresarse estas. ¿Para qué? Para activar, para fosforilar al linfocito T. Y cuando ya se eliminó el antígeno, se generó la respuesta inmunitaria, bien sea celular o humoral, ya se eliminó.
En ese segundo momento se van a expresar estas proteínas. Esta célula va a producir proteínas como el LFA1, el CTLA4, el CD45, que van a tener actividad tirosinfosfatasa, desfosforilar. ¿Ya? Entonces, esto que se llama moléculas coestimulatorias, que en un comienzo se le llamó así, de coestimular, como que todo fuese activador, moléculas coestimulatorias, como que suena a activar nomás. En un comienzo fue así, pero después se dieron cuenta que habían también, pues, inhibitores. Y entonces se le puso el nombre señales coestimulatorias inhibitorias a las de rojito. ¿Sí? Y estas señales coestimulatorias activan. Y estas son las moléculas coestimulatorias. No significa siempre coestimular, activar, sino también pueden ser inhibitorias. Y entonces, ¿cómo funcionan estas señales inhibitorias? La principal es esta interacción B7-1, B7-2 sobre el CTLA4. CTLA4, vamos a ver, tiene cola citoplasmática corta, pocos aminoácidos tirosina. No van a ser capaces de ser fosforilados porque tienen pocos aminoácidos tirosina. Y lo que hacen más bien es reclutar a otras proteínas como el CYP2 y el CYP1. Y estas proteínas CYP, cuando se encargan, se unen al CTLA4, tienen la capacidad de activar a las tirosinfosfatasas. Tirosinfosfatasas que van a, acá pueden ver estas flechitas de café, que tienen una actividad de stop, de par. Van a parar aquí a la fosforilación desencadenada por esas 4 grandes vías de señalización dadas por la interacción complejo mayólica compatibilidad PCR. ¿Sí? Todo eso va a ser desfosforilado por esta, viene a ser primera señal coestimulatoria inhibitoria, B7-1, B7-2, CTLA4. ¿Sí? Se inhibe la fosforilación y se desactivan a los linfocitos T. Entonces, hay lo que se llaman también receptores inhibitorios, ¿sí? Receptores inhibitorios. El principal receptor inhibitorio a nivel de los linfocitos T es el CTLA4, ¿sí? Receptor inhibitorio. Esta función inhibitoria he dicho que depende porque tienen cola citoplasmática corta. ¿Qué es una cola citoplasmática corta? Es ITIN. Vital inhibitoria basado en el aminoácido tirosina. Vital inhibitoria basada en tirosina. Entonces, este ITIN, vital inhibitoria, inhibe, ¿sí? Cola citoplasmática corta inhibe la activación, inhibe la fosforilación. He dicho que estos ITIN, colas citoplasmáticas cortas, como el CYP1, el CYP2, van a reclutar, van a atraer, estas ITIN van a reclutar, atraer a quién, al CYP1 y el CYP2. El CYP1 es la tirosinfosfatasa y el CYP2 es inositol fosfatasa. Tirosinfosfatasa inhibe la fosforilación de esas 4 vías de señalización, a excepción de ¿cuál? Del inositol trifosfato, que es inhibida más bien por el CYP2, inositol fosfatasa. Inositol, ¿sí? Y de esta manera el CYP2 y el CYP1 y el CYP2 inhiben las 4 vías de fosforilación que activaban a los linfocitos T. Entonces, estos receptores inhibitorios no solamente los van a tener los linfocitos T, sino también macrófagos, linfocitos B, células más, células natural killer. Todas nuestras células en un primer momento se tienen que activar para ayudar en la respuesta inmunitaria para eliminar microorganismos, pero en un momento se tienen que inactivar. Y para eso hay los receptores inhibitorios con colas citoplasmáticas cortas. ITIN. ITIN entonces es cola citoplasmática corta. De cualquier receptor que tenga ITIN va a funcionar como inhibición. Por ejemplo, a nivel de los linfocitos B hay estos receptores 2B, FC gamma, que son receptores de inmunidad adquirida, que cuando se unen a su ligando, una molécula de inmunoglobulina G unida a su antígeno,
Estos receptores que tienen colas citoplasmáticas cortas, por lo tanto, ¿qué cosas van a reclutar a CYP1 o CYP2 y van a activar a tirosin fosfatasa? Por lo tanto, van a desfosforilar y eso es una señal inhibitoria negativa, ¿ya? Y también una célula más también tiene este mismo receptor, 2B gamma, que es un ITIN. Al final, señal negativa, inhibitoria, ¿ya? Así como hay receptores inhibitorios en el citosol de las células, también tienen que de alguna manera decir, ya bueno, ya tenemos que dejar de activarnos, dejar de fosforilar porque ya se eliminó el antígeno. Y va a haber proteínas también que actúan como señales inhibitorias. Por ejemplo, el DOP-mitad, así se llama, que inhiben la fosforilación del SAP70. ¿Se acuerdan ustedes? El SAP70 era la señal triggering o de disparo de fosforilación de los linfocitos T. Es inhibida por el DOP1. Hay otra proteína, el GSK3, que dentro de todas sus funciones tiene desfosforilar a los factores de transcripción. Dentro de ellos, el principal al factor nuclear kappa beta. Lo desfosforila, le saca el fósforo y por lo tanto no va a haber quien haga sintetizar las proteínas, ¿sí? Hay otra proteína llamada el SOC, estructura supresora de señalización inducida o dada por las citocinas. Sucede que las citocinas, por ejemplo, interleucin 4, interferones, interleucin 12, factor estimulante de colonias granulocitos, van a actuar sobre determinadas células del sistema inmunitario, sobre los cuales tiene sus receptores, y que van a activar vías de señalización. Al final son eventos de fosforilación. Y va a haber sustancias como estas, los SOC, que van a impedir la fosforilación dependiente de interleucinas, ¿ya? Hasta ahí eso. Y ahora vamos a ver cómo es posible que el linfocito T, sobre todo el T helper, una vez que se activa y digamos aún no se ha eliminado al microorganismo mediante una respuesta inmunitaria, bien sea celular o humoral, este linfocito T tiene que permanecer activo, tiene que permanecer funcionando. Entonces le va a enviar señales a las células dendríticas, a las células presentadoras de antígenos, dentro de ellas las células dendríticas, para que se activen, sigan activas y sigan las células dendríticas colaborando, activando o presentando antígenos a los linfocitos T, ¿ya? Entonces, la activación de las células dendríticas por el linfocito T helper va a ser de dos maneras. Nuestro linfocito T helper, fundamentalmente, también el T citotóxico lo puede ser, una vez que se han activado, van a producir proteínas como por ejemplo el RAN ligando. RAN ligando que va a actuar sobre receptores que se expresan en las células dendríticas, células presentadoras de antígenos profesionales, y que al mismo tiempo van a activarlo y le van a hacer producir proteínas como por ejemplo el BCL-XL, que es antiapoptótica, que hace que no mueran las células dendríticas y sigan funcionando. El CD40, interleucin 12, todas ellas son proteínas que hacen que esta célula dendrítica siga activa, ¿ya? Y por lo tanto le siga presentando antígenos, la siga activando al linfocito T. Entonces es un sistema de retroalimentación positiva. Ambos se van a ayudar a activarse, a fosforilarse, con el fin siempre de eliminar un antígeno que aún no se lo pueda eliminar. Ese se llama el sistema RAN ligando RAN, ¿ya? Que cumple un rol en la activación de células dendríticas. Y otro sistema es el sistema CD40 ligando CD40, así se llama, que también van a activar a las células dendríticas. El linfocito T helper activo va a producir el CD40 ligando, y al actuar sobre su receptor, el CD40 en las células dendríticas, también lo van a hacer activar, también le van a hacer producir más proteínas como complejos mayores de histocompatibilidad 2, moléculas coestimulatorias B7-1, el CD54, todo con el fin de que se active la célula dendrítica y siga funcionando, ¿ya? Y le siga presentando antígenos a los linfocitos T helper. Es otro sistema de retroalimentación positiva. Ambos se retroalimentan para seguir activos.
Y este sistema CD40 ligando CD40 también va a estar dado no solo entre el linfocito T y la célula dendrítica, CD40 ligando CD40, sino también va a estar dado entre el linfocito T y el linfocito B. El linfocito T va a producir el CD40 ligando y actúa sobre el CD40 receptor en los linfocitos B y van a ayudar a activar también a los linfocitos B. Vamos a ver después, cuando hagamos inmunidad humoral, hagamos activación de los linfocitos B, como los linfocitos B inicialmente le mandan mensajes al linfocito T para que lo activen. Lo activa el linfocito T y después los linfocitos T también le mandan mensajes para activar al linfocito B. También se da la retroalimentación positiva, ¿sí? Y ahora vamos a ver los linfocitos T de memoria. Linfocitos T de memoria. Entonces dijimos que cuando el linfocito T se activa, ese linfocito T un 90% entran en la batalla, son linfocitos T efectores. Y un 10% no entra en la batalla. Se diferencian en memoria. Van a guardar en su memoria el encuentro con el antígeno, ¿sí? Estos linfocitos T de memoria, ya dije, tienen capacidad de vivir mucho tiempo, muchos años, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos linfocitos B van a hacer producir proteínas antiapoptósicas. BCL2, BCL-XL y son antiapoptósicas, que evitan que los linfocitos T de memoria mueran. ¿Sí? Antiapoptosis. Apoptosis es muerte, ¿no? Anti. Entonces, y estos, cuando después estos de memoria se van a encontrar con ese antígeno, van a generar una respuesta inmunitaria rápida, de 1 a 3 días, por medio de 2 días, digamos. Cuando se genera una respuesta inmunitaria adquirida, normalmente demora unos 7 días en producirse eso, 7 días, sea celular o humoral. Pero estos de memoria, cuando entra por segunda vez el antígeno, rápido genera una respuesta inmunitaria para rápido eliminar ese antígeno, ¿ya? Tienen una capacidad de autorrenovación que muy pocas células tienen. ¿Qué significa autorrenovación? Cuando los linfocitos T se activan, van a producir proteínas que van a producir la mitosis, la división celular. Esas fases G0, G1, G2 que van a permitir, que es la mitosis, que van a permitir la división de las células, por lo tanto se dividen, proliferar células, proliferación de células. Y eso se puede producir de una manera automática en los linfocitos T de memoria. O sea, no dependen de que vengan el antígeno para que se puedan activar y puedan proliferar, como lo hacen los T efectores. Pero los T de memoria solos se pueden autorrenovar. Solos pueden producir esas proteínas que tocan el ciclo celular para poder dividirse y poder proliferar y renovarse por sí mismos. Autorrenovación. ¿Quiénes son los que hacen generar linfocitos T de memoria? TGL, T citotóxicos. Yo les dije ya anteriormente, interleucin 7, interleucin 15 y interleucin 17. Estas tres, al actuar sobre ese 10% de linfocitos T, lo van a hacer diferenciar en memoria. Le van a hacer expresar esas proteínas antiapoptósicas para que no mueran, vivan largos años. Estas tres interleucinas son los que justamente van a estimular su proliferación, su autorrenovación, ¿sí? Entonces son bien importantes en la sobrevivencia de tanto T como T citotóxicos, ¿sí? Estos tienen una alta expresión del receptor para interleucin 7, que es el CD127. CD127 con el CD27 van a actuar como marcadores de los linfocitos T de memoria, ¿sí? Los marcadores de los linfocitos T de memoria, ya lo dije antes, su marcador general, el que me dice esto es memoria de los linfocitos T, es el CD45 rojo. Adicionalmente, todos los linfocitos T de memoria expresan el CD27 y CD27, digamos como segundos marcadores de memoria de los linfocitos T, ¿sí?
Pero la cosa no va a quedar ahí, sino que los linfocitos T de memoria son 3 subpoblaciones. Los centrales, los efectores y los residentes. Los de memoria central, ¿quiénes son? Cuando ese 10% de linfocitos T de memoria se generan, un porcentaje de ellos se van a diferenciar en centrales. Se van a ubicar en todo un espectro que van a decir, yo no voy a la batalla, sino voy como un general, voy a mirar desde lo más alto la batalla, ¿sí? Me voy a ubicar en los ganglios, en el vaso, y ahí voy a espectar la batalla, ¿sí? Y estos entonces de memoria central se ubican en estos sitios centrales. Estos casi no tienen capacidad de efectora, de ir a la lucha inmediata, ¿ya? Pero lo pueden hacer, sí, cuando ya la batalla se está perdiendo, tienen que entrar en batalla. Y entonces en pocos días se pueden rediferenciar en linfocitos T de memoria efectores. Y ahí sí, estos linfocitos T de memoria central tienen una gran capacidad proliferativa, de proliferar, altos linfocitos T de memoria central que generan una respuesta inmunitaria rápida y potente. Estos linfocitos T de memoria central van a expresar adicionalmente a los ya dichos otros marcadores de membrana, el CD62 ligando y el CCR7, ¿sí? Otros marcadores de membrana. Pero sucede que no solamente la interleucin 5, la interleucin 15, perdón, interleucin 7, interleucin 15, interleucin 17 son los que van a hacer diferenciar a los linfocitos T en memoria, sino también tiene que haber una interacción con otras células. Los linfocitos T, de helper T citotóxicos, tienen que interactuar con células dendríticas interdigitantes mieloides. Tienen que actuar en general con células presentadoras de antígenos. Tiene que interactuar con linfocitos B, fundamentalmente con el ligando de los linfocitos B, para que estos linfocitos T al final se diferencien en linfocitos T de memoria centrales o linfocitos T de memoria efectores. Acá es efectores, ¿ya? Efectores y acá es centrales. Y entonces tenemos los linfocitos, el segundo grupo son los linfocitos T de memoria efectores. Estos efectores no expresan ni el CD62 ligando ni el CCR7 de los linfocitos T de memoria centrales, ¿sí? Estos sí son efectores y estos tienen que estar ahí en el sitio donde ingresan los microorganismos. ¿Y por dónde ingresan? Fundamentalmente por mucosas y por piel. O bien están patrullando, están circulando en la sangre y en la linfa. Estos memoria efectores para rápido detectar al antígeno que desencadenó inicialmente su producción. Expresan gran cantidad de estas integrinas B1 y B2, que son moléculas de adherencia celular que les permiten adherirse a estas células, a los endotelios vasculares, para rápido entrar en los tejidos donde está entrando el antígeno, ¿sí? Se activan rápido, tienen funciones efectoras rápido, producen gamma interferón, interleucin 4, interleucin 5. Bueno, no tienen mucha potencia contra los antígenos tumorales. No proliferan mucho, los que más proliferan son los centrales. Y hay otros linfocitos T de memoria que son los residentes, los que residen en tejidos. Allá por donde ingresó por primera vez un antígeno por un determinado tejido, entonces en esa zona donde ingresó por primera vez un antígeno, ahí se van a localizar los linfocitos T de memoria residentes. Ahí lo van a esperar para cuando por segunda o más veces ingresen, ahí los van a esperar estos linfocitos T de memoria residentes, ¿ya? Entonces se encuentran ahí en el tejido donde por primera vez infectaron esos antígenos, entraron. Van a producir gamma interferón, factor de necrosis tumoral, generan también una respuesta rápida frente a los microbios. Estos linfocitos T de memoria residentes van a expresar otros marcadores, CD69 y el CD103. CD69 y el CD103. Y acá los tenemos a los tres subpoblaciones de linfocitos T de memoria. Los centrales, acá vienen centrales T, centrales expresan, hemos dicho, CD62 ligando y CCR7.
Los efectores no expresan ninguno de los dos. Y los residentes, acá está R de residentes, el CD69 y el CD103. ¿Sí? Adicionalmente, todos estos que expresan CD45 rojo. ¿Qué más expresan? CD27 y CD127. ¿Sí? Adicionalmente. Que son los principales esos. Entonces, hay memoria para los linfocitos T helper, hay memoria para los linfocitos T citotóxicos, vamos a ver después hay un poco siempre hay memoria para los linfocitos B, para las células natural killer hay un poco de memoria, ya lo dije antes, y los linfocitos T regulatorios sucede que también tienen memoria, también hay memoria, ¿sí? Pocos, pero hay memoria. Y estos TREC van a intervenir ¿cuándo? Estos linfocitos TREC de memoria. Cuando hay una respuesta inmunitaria en exceso y se puede generar autoinflamación, autoinmunidad, daño a mis propios tejidos, hay varios, vamos a ver después, varios sistemas que hacen regular la respuesta inmunitaria, que hacen frenar la respuesta inmunitaria. Es todo un capítulo de regulación de la respuesta inmunitaria. Pero en esos también vienen los TREC, ¿ya? Entonces, los TREC van a intervenir fundamentalmente en enfermedades autoinmunitarias para suprimir la activación de linfocitos T, TGL, de citotóxicos, ¿ya? También van a intervenir en esto que les dije, la tolerancia materno-fetal, TREC. Al final, ¿para qué se produce entonces la activación de los linfocitos T? La finalidad siempre es generar una respuesta inmunitaria, bien sea celular, para eliminar microorganismos intracelulares o células cancerígenas, y una respuesta inmunitaria humoral para eliminar todo lo que es microorganismos extracelulares. Para eso sirve en esencia, ¿no? Pero adicionalmente, esta activación está dada por un grupo pequeño nomás de linfocitos T, porque acuérdense que son antígenos específicos. El TCR solo reconoce específicamente al epítope de un antígeno. Por lo tanto, no puede haber muchos. Si son 10.000 millones distintos, ¿dónde va a haber tan de 10.000 millones? Un grupito con TCRs para reconocer un epítope es un pequeño grupito, nada más. Y ese pequeño grupito de linfocitos T con TCRs específicos jamás van a poder vencer a un microorganismo que está entrando. Entonces, ¿qué tienen que hacer cuando se activa, cuando se fosforila? Producir proteínas que tienen que ver con qué? Con hacerlo dividir, con hacerlo proliferar, con generar expansión clonal o grupo, es lo mismo, de ese pequeño grupo, de esa pequeña clona. Tiene que haber expansión clonal antígeno específico, epítope específico. Para eso se activa, ¿ya? Para generar una gran cantidad de linfocitos T antígeno específico, expansión clonal. Después, tiene que diferenciarse el 90% en células efectoras capaces de ir a la lucha, generar inmunidad celular humoral. Y un 10% van a generar ¿qué? Memoria, que es la base de las vacunas. Si no se supiera nada de esto, jamás se hubiesen generado vacunas, aunque la generación de vacunas fue accidental, de la leche de las vacunas. Pero así las cosas se descubren accidentalmente y ya después uno va viendo por qué de las cosas, y al final esto de memoria no tiene muchos años. Pero ya se estudió bien en el hecho de cómo se fueron descubriendo las vacunas y cómo se fueron generando memoria de linfocitos T. Al final, cuando ya se genera una respuesta inmunitaria adquirida, bien sea celular o humoral, se activaron, al final tiene que venir la fase efectora, o sea, de eliminación de los microorganismos o de las células cancerígenas. En esa fase efectora de eliminación van a participar esto que se llaman las citocinas inductoras de inflamación, o sea, que van a producir inflamación, daño en nuestros propios tejidos. En la respuesta inmunitaria celular humoral se producen determinados tipos de citocinas, algunas hasta de inmunidad innata, otras de inmunidad adquirida, y todas estas interleucinas tienen funciones al final de atraer células como macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, y todos estos
vienen con el fin, tienen un material de guerra en su interior, ya lo he dicho, radicales libres de oxígeno, proteasas, proteína básica catiónica, los eosinófilos. Todo este material de guerra es con el fin de captar a los microorganismos, a las células cancerígenas y matarlas, eliminarlas. Pero al mismo tiempo ese material de guerra lo pueden verter, lo pueden liberar fuera de estas células y ese material de guerra causar daño a mis propias células. Y eso es el proceso inflamatorio, se produce inflamación, daño en nuestras propias células. Y uno dice entonces, ¿para qué sirve la respuesta inmunitaria? Para eliminar microorganismos, pero al mismo tiempo me produce daño. Pero ese daño no siempre es un daño muy cuantificado, sino es un daño limitado que nos permite darnos cuenta de que estamos siendo agredidos por cáncer o por microorganismos. De no ser así, la vida sería imposible si no se producía la inflamación, el daño a mis tejidos. Por ejemplo, tengo una apendicitis. Se me inflamó la apéndice, me está causando inflamación, dolor aquí, me doy cuenta de que tengo dolor, voy donde el médico me dice, tiene apendicitis y hay que sacar rápido eso. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio, hay un germen que te está inflamando. Si no lo solucionamos rápido, te va a causar peritonitis y te puede causar la muerte. Y entonces, si no había el proceso inflamatorio, no nos daríamos cuenta que estamos siendo agredidos y la vida seguiría igual y al final nos terminarían eliminando los microorganismos, las células cancerígenas. Para eso se produce la respuesta inmunitaria efectora con inflamación, ¿ya? Y está dada por estas células que son atraídas por estas interleucinas, ¿sí? Adicionalmente, muchas interleucinas, sobre todo de inmunidad innata, un factor de necrosis tumoral, van a producir a nivel de nuestras células que se liberen prostaglandinas, leucotrienos, óxido nítrico, colagenasas, y todos estos van a producir inflamación, más daño a nuestras células. Esta es la parte efectora de la respuesta inmunitaria, en la cual citocinas pueden producir inflamación. El fin del proceso inflamatorio es eliminar a los microorganismos, hacer células cancerígenas, pero al mismo tiempo pueden producir daño en mis propios tejidos. Ya, esa es la última. Si tienen preguntas, me pueden hacer. Les voy comentando, de repente ya saben, a sus compañeros de las anteriores secciones A, B y C, les hicieron ver algunas preguntas que equivocadamente señalé yo como correctas y eran otras, son dos preguntas. Entonces yo les he respondido y les he dicho, bueno, pues son dos preguntas que me he equivocado, en las cuales no son las respuestas correctas y que, bueno, tendría que corregirlas. Pero ustedes son más de 300 y entonces para ponerme a corregir dos preguntas y buscar entre los 300 quiénes son las correctas y quiénes son las fáciles, me voy a demorar toda una mañana. Para lo cual, para que se beneficien todos, dado que su promedio es 11 de nota, y para que aprueben, si esas dos preguntas les doy 2 puntos a todos, ya aprueban la gran mayoría 13. Para que estén contentos, a todo el mundo les voy a poner 2 puntos más, ¿ya? Entonces, así como a las otras secciones, a ustedes también 2 puntos más porque han tenido el equívoco de esas dos preguntas. Para no hacer diferencias, ya pues algunos saldrán ganando con eso. Así va a ser, ¿ya? Sobre su nota que ya la tienen, van a tener 2 puntos más por esta vez. No te vas a olvidar de Tiffany, ¿ya? Gánale a los delegados para que ya no quiero que Doctor, una consulta. Doctor.